La amnesia es un trastorno que afecta el proceso cognitivo de la memoria, la cual es una función que permite el registro, la retención y la recuperación de la información. La evaluación de la memoria puede llevarse a cabo a través de un examen clínico, pruebas que manifiestan un déficit amnésico, tales como la retención de dígitos o una serie de 6 a 10 palabras y la representación de figuras. Las causas que producen la amnesia pueden ser orgánicas y funcionales. Las causas orgánicas son aquellas en las cuales interviene un daño cerebral, ya sea por un trauma o por una enfermedad. Pueden producirse por traumatismos cráneoencefálicos, un abuso de alcohol, drogas y sedantes, falta de oxígeno en el cerebro o enfermedades degenerativas como el Alzheimer. En cambio, las causas funcionales están relacionadas con estrategias psicológicas que el cerebro utiliza como mecanismo de defensa. Pueden producirse por virus, herpes o infecciones cerebrales, cáncer cerebral, experiencias traumáticas o como defensa frente a los ataques epilépticos. Consiste en la incapacidad para retener información luego de una perturbación cerebral. Los síntomas de la amnesia anterógrada dependen de la causa de la que derive. Pueden ser pérdida de memoria, imposibilidad para reconocer las caras de las personas o los lugares conocidos, confusión porque se pierde la seguridad que aportan los recuerdos e imposibilidad de recordar el episodio de amnesia cuando la persona se recupera. La amnesia retrógrada es una alteración que provoca una pérdida de información anterior a un acontecimiento preciso. Dicha pérdida de memoria puede resultar parcial o total. Aparece en momentos concretos y se define como una pérdida de memoria de los aspectos que han sucedido de forma anterior a la aparición de la alteración. La persona que la padece es incapaz de recuperar sus recuerdos sobre eventos pasados. Dicha pérdida de memoria es variable, por lo que puede constituir lagunas sobre aspectos concretos o incapacidad para recordar elementos importantes y pasados. El desarrollo de esta alteración postula tres áreas cerebrales que parecen desempeñar un papel principal en la amnesia retrógrada: el hipocampo como la puerta de entrada de la información, los ganglios basales como aquellos que producen acetilcolina, neurotransmisor que permite al hipocampo recibir la información, y el diencéfalo, el cual presenta afectaciones en este tipo de amnesia. Se encuentra relacionada con cualquier tipo de información, sea de tipo verbal o espacial. Se presenta con cualquier tipo de información y puede asumir cualquier modalidad.
La amnesia del hipocampo se manifiesta como una amnesia anterógrada global, que imposibilita la adquisición de toda la información nueva, exceptuando ciertos aprendizajes motores. Se asocia con un déficit retrógrado parcial, con conservación de memorias remotas y aprendizajes previos, así como de la memoria inmediata y de la atención. Clínicamente, los pacientes presentan una inteligencia que está preservada, así como la memoria a corto plazo, la memoria sensorial, la memoria remota y la memoria implícita, aunque se presenta una amnesia anterógrada irreversible que impide la memorización de nuevo material, así como amnesia retrógrada ligera que impide el recuerdo de acontecimientos del pasado. Este tipo de amnesia está asociada con las lesiones diencefálicas, especialmente en los cuerpos mamilares y el núcleo dorsomediano del tálamo. El cuadro clínico corresponde a una amnesia anterógrada masiva asociada con un trastorno de la memoria retrógrada que sigue un gradiente temporal. Mientras más alejada en el tiempo se encuentra una huella de memoria, mejor conservada se encuentra. También está asociada al alcoholismo y a otros fenómenos relacionados con el mismo. Usualmente se presenta un comportamiento eufórico y una falta de conciencia del déficit, también defectos atencionales, inteligencia disminuida y cambios comportamentales. Los pacientes con lesiones frontales presentan frecuentemente defectos atencionales y estos defectos son también parcialmente la causa de su pobre productividad en las pruebas de memoria. Los pacientes con este tipo de amnesia presentan problemas de memoria a corto plazo, alteración en la memoria de trabajo, con la dificultad de realizar varias tareas, dificultad para el aprendizaje de nuevas tareas. Se pueden recordar hechos sucedidos, pero hay dificultad para identificar su procedencia, trastornos de memoria episódica, derivados de la amnesia del contexto, estando preservada la memoria semántica, así como la mezcla de informaciones reales en contextos inadecuados y los cuales se presentan disociados. El comienzo del episodio amnésico en este tipo es siempre agudo. En ocasiones ni el paciente ni quienes lo rodean advierten el trastorno, hasta que una actividad particular exige que se recurra a la memoria. No se acompaña de trastorno de conciencia, pero el paciente acusa un malestar muy particular, caracterizado por ansiedad, perplejidad y repetición reiterada de las mismas preguntas, en general relacionadas con el tiempo, el espacio y la situación actual. Progresivamente se produce la recuperación de la memoria, pero persiste una laguna amnésica del episodio, así como de los instantes que lo preceden. Es un trastorno reversible, aunque pueden persistir algunos trastornos residuales, especialmente en tareas visoperceptivas. La alteración asociada a los fenómenos epilépticos en el sentido de la memoria reviste gran importancia debido a su frecuencia y porque constituye un modelo de estudio de las funciones de la corteza cerebral en la memoria. Cuadros amnésicos o de deficiencia se observan en las crisis parciales complejas, el estatus de ausencia o el estatus parcial complejo. El paciente logra realizar actividades automáticas, pero muestra un defecto evidente en el registro amnésico. Cae en un cuadro confusional y al recobrar la conciencia no recuerda lo sucedido antes de la crisis. En los traumatismos craneoencefálicos, la amnesia postraumática consiste en una alteración muy acentuada de la memoria durante el estado confusional postraumático. En general se observa una amnesia anterógrada severa y una amnesia retrógrada que tiene un patrón temporal, presentando de esta manera un estado de confusión mental después del traumatismo o en el coma. No hay retención de la información, se observa amnesia anterógrada, lagunas amnésicas sobre el periodo antes del trauma y posibles disminuciones del componente retrógrado. En las demencias corticales, como el Alzheimer, la pérdida de la memoria para hechos recientes es el trastorno más precoz y prominente. Se acentúa progresivamente y se acompaña de desorientación espaciotemporal y desintegración general de los procesos cognitivos. En pruebas de retención de palabra, la curva de memorización y la evocación diferida son muy pobres.
Los tumores profundos en el diencéfalo, en la zona craneal, en el tercer ventrículo, los tumores del septum o los teratomas hipotalámicos invaden o comprimen estructuras límbicas. Originan trastornos amnésicos similares a los descritos, dependiendo de las estructuras afectadas. No nos olvidemos que la amnesia es un síntoma, no es una enfermedad, es decir, es una manifestación que hace parte de un conglomerado de otros síntomas que son lo que constituye una enfermedad. 5 indicaciones grandes. Lo primero es que muchas veces las personas no se dan cuenta cuando son personas mayores y son los familiares. Y es muy importante que las familias orienten a las personas a buscar ayuda, a que los evalúe un médico y tengan exámenes complementarios. Lo segundo es que quien tenga o sienta que puede tener potencialidades de riesgo, quiere tomar un factor protector, haga ejercicios, tenga una actividad intelectual permanente, que todo lo tenemos, desde la sencilla sopa de letras hasta... Y obviamente lo tercero, tener la posibilidad del reconocimiento, ojo con el alcohol y sustancias psicoactivas, procesos infecciosos y sin duda el equilibrio emocional también se rompe y si sienten características de estas, busque ayuda. La de HM es la historia de un hombre que vivió sin memoria. Henry Molaison, más conocido en la ciencia como HM, sufrió un fuerte golpe en la cabeza al ser atropellado por un ciclista cuando solo tenía 9 años. Eso le provocó que durante los 18 años posteriores sufriese fuertes convulsiones, epilepsia e incluso llegase a perder el conocimiento con bastante frecuencia. Todo ello le impedía poder realizar su trabajo de mecánico de motores con el que se ganaba la vida. Por eso, decidió someterse a una intervención quirúrgica. El neurocirujano William Scoville, del Hospital de Hartford, decidió extirpar una parte del lóbulo temporal medial, con lo que HM perdió la mayor parte del hipocampo y la amígdala. Tras el tratamiento, HM dejó de tener convulsiones con tanta frecuencia. Sin embargo, su vida nunca volvió a ser la misma. Era incapaz de recordar cualquier cosa que sucediese. Había perdido la capacidad de crear nuevas memorias o recuerdos y no podía mantener los pensamientos en su cabeza más de 20 segundos. La doctora Brenda Milner, que estudiaba los trastornos de la memoria, comenzó a trabajar con él para conocer mejor cómo funcionaba su cerebro. Sus estudios supusieron un avance en el conocimiento del aprendizaje y la memoria, así como un fuerte impulso de la neuropsicología cognitiva. Milner descubrió que HM sufría amnesia anterógrada. Esto quiere decir que era incapaz de incorporar nueva información a su memoria a largo plazo, pero sí mantenía la memoria a corto plazo, unos 20 segundos, y la memoria de las habilidades motoras necesarias para realizar una tarea. Además, sufría amnesia retrógrada. No podía recordar lo sucedido en los 2 últimos años, ni algunas experiencias de los últimos 11. Sin embargo, era capaz de adquirir nuevas habilidades motoras e incorporarlas a su memoria a largo plazo, aunque de una forma inconsciente. La doctora Milner le propuso un ejercicio complicado para cualquier persona: dibujar una línea entre 2 estrellas, una dentro de la otra y mirando a través de un espejo. HM repitió esa tarea en infinidad de ocasiones, y para él siempre se trataba de una experiencia nueva, pero cada vez le costaba menos realizar la tarea, hasta el punto de que un día dijo: «Esto era más fácil de lo que pensaba». HM recordaba nuevas habilidades, pero no recordaba haberlas adquirido. A partir de este estudio, se desarrollaron los conocimientos sobre 2 sistemas para crear recuerdos en el cerebro. Uno de forma consciente, la memoria declarativa, y otro inconsciente, la memoria motora. De esa manera, se explica, por ejemplo, por qué las personas recordamos cómo se monta en bici después de años sin subir sobre una de ellas. Durante el resto de su vida, HM vivió de una forma aparentemente normal. Ayudaba en tareas domésticas como barrer o preparar la mesa para comer, cortaba el césped o se sentaba a ver la televisión. Todas eran tareas que recordaba de sus años anteriores a la operación. Además, contaba historias de su infancia, aunque no pudiese situarlas en el tiempo. Siempre colaboraba con los investigadores como si fuera la primera vez, y ellos le explicaban que estaba ayudando a una gran empresa.
La doctora Milner decía que cada vez que entraba en la habitación era como si nunca se hubiesen conocido. H.M. murió en el año 2008 y su cerebro se preservó para la investigación. Los que tenemos lesionado el cerebro, depende de la zona del cerebro que tengamos lesionada, nos comportamos de una manera, nos comportamos de otra, somos de una manera, somos de otra. Yo tengo daño físico y daño psicológico. No tengo daño sensorial, porque no se me ha querido reconocer, pero no tengo olfato. Yo soy ingeniero de montes y estaba en el departamento de organización en una empresa en Renault Financiaciones, en la financiera de Renault. Yo estaba casado y no reconocía a mi esposa el día que desperté del coma. 2 meses después nació mi hijo, Alejandro. Y sacarle adelante, o intentar sacarle adelante. Digo porque cuando cumplió el 5 años, y lo digo como referencia, su madre me dejó. Dije, no, sigues igual, sigues sin recordar nada. Hace unos días te dije antes de ayer, te dije esto y no lo has hecho, tenías que haber hecho esto y no haces, si no trabajas, si no haces nada, si estás en casa todo el día. Y digo, sí, pero que no puedo hacer nada, que no sé qué hacer.